Había una vez un hombre que era muy trabajador y trabajaba para un hombre rico, administrando todas sus posesiones. Este hombre vivía en la casa de este hombre rico y se encargaba de todas las deudas y de administrar todo lo que el hombre rico poseía. Pero un día, unas personas chismosas le avisaron al hombre rico que este administrador estaba malgastando sus bienes. ¿Quién sabe qué estaba haciendo? Así que el hombre rico le mandó a decir al administrador que tenía que rendir cuentas de lo que estaba gastando y cómo lo estaba gastando. Por supuesto, el administrador se asustó, no sabía qué hacer y empezó a imaginar todos los escenarios posibles de qué pasaría si el hombre rico lo echaba de su casa. Y empezó a pensar, mendigar, ya estoy muy viejo para eso. Volver a ser un obrero y coger el asadón y coger la pala, tampoco puedo hacerlo. ¿Qué voy a hacer? Y de repente se le ocurrió una gran idea. Fue a donde cada uno de los deudores del hombre rico, a los que le debían cosas al hombre rico, y uno por uno, con lista en mano y con la factura de la deuda en mano, le empezó a decir, ¿tú cuánto le debes a mi jefe? Y uno le respondió, 100 barriles de aceite. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Borra 100 y ahora coloca 80. Ya no le debes 100, le debes 80. Fue a donde otro y le dijo, ¿tú cuánto le debes a mi patrón? Y le dijo, le debo 100 monedas. Él le dijo, borra eso, ahora le vas a deber 50 monedas. Y esta idea llegó hasta los oídos del hombre rico. Y el hombre rico, maravillado por alguna extraña razón, dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a echar. Lo que voy a hacer es que voy a exaltar esa idea tan maravillosa que tuviste. El administrador quedó un poco abrumado porque no entendía por qué, si había hecho una trampa, el administrador le había dicho que había hecho bien. Y resulta que el administrador lo que estaba haciendo era pensar en su futuro. Se iba a quedar sin casa, se iba a quedar sin dónde vivir. Y al perdonarle la deuda a los deudores del hombre rico, estaba asegurando que lo iban a recibir en sus casas cuando el patrón lo echara. Y por eso el hombre rico alabó eso que hizo, porque fue muy astuto en pensar antes de cualquier cosa en dónde iba a vivir. Nos queda como reflexión, ¿qué tan importante es para nosotros tener un lugar donde vivir? ¿Qué tanto hacemos el esfuerzo de asegurar un lugar donde vivir? Un lugar que sea propio, un lugar que sea prestado, un lugar que sea alquilado o un lugar que yo me haya ganado. ¿Qué tan importante es el lugar donde vivimos y la condición de ese lugar en donde vivimos? ¿Cuál es la situación actual donde estás viviendo en este momento? ¿Qué tal si pensamos en algunas reflexiones y enseñanzas que nos deja esta historia? Por ejemplo, este administrador fue acusado de que malgastaba el dinero del hombre rico. Preguntémonos eso. ¿Malgastamos nuestro dinero o estamos utilizándolo en un propósito específico? Como por ejemplo, tener una vivienda propia. ¿Tienes vivienda propia o vives en arriendo? El 52% de los bogotanos, solamente para hablar de la ciudad de Bogotá, vive en arriendo. El 48% tiene una vivienda propia. Tú tienes vivienda propia, pero podrías tener otra incluso para tenerla como inversión. ¿Qué tan importante es para ti no malgastar el dinero y enfocarlo en una inversión? También podríamos preguntarnos, ¿qué tanto estamos considerando la idea de vivir en un lugar que sea propio? O si no tenemos ningún inconveniente en pagar arriendo, sabiendo que esto tiene unas desventajas. ¿Has considerado las ventajas y desventajas de tener un lugar propio donde vivir o estás cómodo pagando arriendo? ¿Cuáles son las ventajas de tener una vivienda propia? Si consideramos el hecho de que vamos a invertir nuestro dinero con un propósito y no malgastarlo, o tal vez no malgastarlo, sino gastarlo en cosas que son secundarias y no colocarlas en un objetivo primario como la vivienda propia. Tú puedes fácilmente gastar el dinero en un teléfono celular, en un vehículo, en una moto, en algo que puedes gastar con ligereza, pero no va a generar patrimonio.
Y esa es la primera ventaja que tenemos al invertir nuestro dinero en finca raíz. Genera patrimonio. ¿Qué tan importante para ti es generar patrimonio? Es una ventaja que tiene la vivienda propia. Segunda ventaja, tiene una estabilidad. Un hogar se conforma de muchas cosas. Un hogar se puede conformar de las relaciones interpersonales que tú tienes con los miembros de tu familia, pero sin duda alguna lo más importante que genera estabilidad familiar es el lugar donde habita esa familia. Y tener una vivienda propia genera esa estabilidad. Tercero, tú puedes tener tu vivienda como tú quieras. Si tú quieres pintarla de colores fosforescentes, si tú quieres tener pisos iluminados, si tú quieres hacer lo que a ti se te ocurra, es tuya. No dependes de nadie más para poder personalizarla. Tú puedes generar tu espacio y tu hábitat y el de tu familia a tu interés y a tu gusto. Y sobre todo, la ventaja mayor que tenemos en una vivienda propia es que va a generar un compromiso a largo tiempo en el cual tu patrimonio va a estar incrementándose. Y hagamos el comparativo con un vehículo. Tú compras un carro y a esta misma fecha, dentro de un año, tu carro va a valer menos. Pero tú compras una vivienda y a esta misma fecha, dentro de un año, tu vivienda va a valer más. Por eso, ese compromiso a largo plazo va a permitir que tanto tú como tu familia esté amparada con un patrimonio. Volvamos a nuestra historia. Este administrador tuvo una sola preocupación. Ni siquiera le interesaba si el hombre rico podía echarlo a la cárcel o si lo iba a acusar o si lo iba a menospreciar por esto que había hecho. Su única preocupación fue quedarse sin dónde vivir. Y a partir de ese problema, él generó una estrategia. Esa estrategia, en varias etapas, es lo que nosotros conocemos como soluciones financieras. Las decisiones que tomamos, que la mayoría de veces son asesoradas y acompañadas por expertos, son lo que nosotros podemos realizar paso a paso para encontrar nuestro objetivo y para llevar un proceso. Este hombre tuvo la gran idea de perdonarle la deuda a los morosos de su patrón, para que esos mismos morosos, cuando él quedara en la calle, lo recibieran en sus casas. ¿Tú qué gran idea tienes de qué manera reaccionas frente a una crisis para quedarte o para no quedarte en donde vivir? Y la respuesta entonces la tenemos en las ayudas que podemos recibir de parte de asesores financieros. ¿Cuáles son los factores que tú deberías considerar a la hora de tomar la decisión de tener una vivienda propia? ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Cuál es el objetivo de la vivienda a la cual quieres aspirar? Y sobre todo, ¿cuáles son las ayudas que podemos recibir de parte de subsidios y del gobierno si lo que tú aspiras es tener una vivienda nueva? También tenemos asesoría de muchas maneras, de muchas partes y de muchas personas, incluso online, en la que podemos decidir cuál es el sector, cuál es el tipo de inmueble, cuál es el tamaño, cuáles son todas las cosas que yo quiero recibir. Y está bien soñar. Yo puedo aspirar a tener X casa de X forma, de X condiciones, pero es mucho más importante tomar cada una de esas perspectivas y colocarlas sobre la mesa para que un asesor financiero o un asesor inmobiliario me diga a qué puedo aspirar según mis ingresos, según mi salario, según los ingresos de toda mi familia y de qué forma puedo convertir eso que soñé en un propósito firme en el cual puedo trabajar durante algún tiempo y lograrlo.